Amén. Hermanos, el pastor Alfredo nos dijo en la mañana que hay un solo mandato en este sentido: haced discípulos. Y que hay tres estrategias: yendo, bautizándolos y enseñándolos. Y que es un compromiso de todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo, todos tenemos una función específica como respuesta al llamado y que suple la demanda de la colectividad. Así que participando con mis tareas, aporto a la tarea de la colectividad. Y es bueno que sepan, hermanos, que la misión de Dios es primero que la iglesia. En Edén no había iglesia y en Edén comenzó la misión redentora del hombre. En Edén Él sacrificó un cordero para cubrirlo de su vergüenza, de su culpa y de su miedo por haber pecado. Así que no existe la iglesia para no existe una misión para la iglesia. Existe la iglesia para cumplir la misión que ya existe de Dios para la humanidad perdida. Ahora bien, como iglesia, nosotros tenemos que tener claro que el único encargo de la iglesia es hacer discípulos. Y que todo lo que la iglesia hace, todo, y a través de los grupos internos que existen en la iglesia, lo único que hay que hacer es hacer discípulos. Y si hacemos algo que no nos ayuda a hacer discípulos, estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Tienen en su folder un documento, creo que de 3 páginas, que no lo voy a trabajar con ustedes, de 4 páginas. Pero les voy a decir lo que contiene, porque esa es la tarea: a revisar en casa, leyendo bien y arrepintiéndonos cuando encontremos que hemos pecado. ¿Qué tienen esas 4 páginas? Se llama La misión de Dios, base de los ministerios de asambleas de Dios. Estas 4 páginas lo único que tienen es una lista de ministerios que tenemos organizados en la iglesia local. Describe la misión global de Asamblea de Dios y después habla un poquito de escuela dominical, después habla un poquito de los ministerios femeniles, habla un poquito de los ministerios de hombres, habla un poquito de construcciones, de desafío de excelencia, habla de Predicadores del Rey, habla de ministerio juvenil, habla de misionerita. Y lo que dice ese documento de todos esos ministerios es que todos estos ministerios han definido como misión fundamental a ser discípulos. Ahora bien, ¿por qué si la tarea es la misma nos es tan difícil alinearnos? ¿Peleamos demasiado? ¿Discutimos demasiado? ¿Nos conflictuamos demasiado? ¿Competimos demasiado? Campaña de caballero. Pero después viene la campaña de dama. Hay que gastar dinero para superar a los caballeros. Esa decoración tiene que ser, este video tiene que ser, este uniforme tiene que ser. ¿Y en cuánto ayuda eso a ser discípulo? Se va, no se vaya, no. Usted metió un lío esta mañana, quédese ahí. Ahí va de cobarde. No sé si entienden, hermanos. Yo soy una persona que nació en la iglesia. Yo comencé a ser líder
de iglesia local a mis 16 años y 4 meses de edad, presidente juvenil. Y después de esa oportunidad siempre he estado en algún espacio de servicio, en iglesia local, en presbiterio, en región y a nivel nacional. Y lo más difícil es poner a los ministerios de acuerdo. Y la tarea es la misma. Nadie cede, pero la tarea es la misma. Todo el mundo tiene en la cabeza una idea de cómo se hace, pero nadie admite como buena y válida la idea del otro. De hecho, no podemos hacerlo juntos porque no es mi mismo estilo, no es mi misma gente, no es mi mismo grupo, pero la tarea es la misma. Ya saben que hay que arrepentirse, ¿verdad? Ya. Cuando usted lea y se acuerde que usted le metió el pie a otro por no someterse a la estrategia, entonces se arrepiente y pide perdón. Y se compromete, compromiso, disposición, aquí, la palabrita clave de aquí de entrega. Y se compromete, jamás seré impedimento para que se haga discípulo. Jamás me opondré de alguna manera a que se haga discípulo. Jamás seré la voz negativa para que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Estamos dispuestos a la tarea? Menos amenes que antes, pero hay que hacer la tarea. A la franca, hermanos, como iglesia, como no comprendemos bien todo esto y como tenemos una definición estructural muy específica por cada grupo, creemos que a veces necesitamos tener tensión y no necesitamos tener tensión, necesitamos tener acuerdos para que las cosas se hagan. Y lo otro que tenemos que tener es claridad de que en la iglesia Dios ha establecido liderazgo para conducir las dinámicas de trabajo de la iglesia. Y que el liderazgo tiene la carga de direccionar, de guiar, de dirigir, de establecer. Pero a veces ni eso logramos entender. A veces queremos que sea como yo diga y no importa lo que diga el presidentico ese que pusieron ahí, que yo tengo más años en la iglesia que él. ¿Qué es lo que él se cree él? Ese tiene rango aquí, yo no puedo decir nada. Tiene rango aquí. Se puede hacer lo que quiera. El jefe aquí. ¿Entendemos, hermanos? Mira, pudiera ser que no esté de acuerdo con la idea del presidente, del pastor del cuerpo oficial, pero es el liderazgo que Dios estableció. Y no hacemos nada haciendo la guerra. Que hay gente que a la franca dicen, si saben contar, que conmigo no cuenten para eso. Pero de seguro que quiere que Dios cuente contigo cuando Él llame en el reino. Por eso hay alguno que Él le va a decir, apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Pero yo en tu nombre, yo a ti nunca te conocí. Tú estabas ahí chimeando, metiendo el pie, criticando, haciendo oposición. Entonces, una palabra, una invitación es la siguiente. Hermanos, si la tarea fundamental es hacer discípulos, todos tenemos que alinearnos a la tarea.
¿qué me toca a mí en la tarea? ¿Cómo lo hago? Desde mi perspectiva y desde mi grupo, ¿cuáles son las metas que tenemos que lograr en función de esta tarea que es la tarea de todo? Pastor, pero ¿y si es así? Entonces rompamos todos esos grupos y todos trabajemos sin esas fronteras. No, esas fronteras son sociológicamente necesarias y psicológicamente necesarias, porque los hombres tienen necesidades e intereses diferentes a los de las mujeres, y como somos discípulos y hay que ser integrales, hay tareas, hay trabajos que hay que hacer con los hombres diferente que el que se hace con las mujeres. Así que necesitan un espacio para hombre, un espacio para mujer, un espacio para joven, un espacio para adolescente, un espacio para niños. Se necesitan. Lo que hay es que estar de acuerdo en la tarea. Quiero darle un ejemplo práctico para que entendamos lo que estoy diciendo. Yo fui pastor en la iglesia que ahora pastorea Alfredo. Esa iglesia tiene por años una estrategia de trabajo muy interesante que se llaman los campamentos. Campamentos se logran muchas cosas. Teníamos campamentos de jóvenes y los campamentos nuestros no son campamentos para perder el tiempo. Jugamos mucho, comemos mucho, pero todo eso está hecho intencionalmente. Un juego tiene una intención. Y en ese juego hay observadores que están observando la conducta, la actitud, si se comportó como cristiano o no, si dijo malas palabras, si le metió al pie al otro de manera maliciosa, y después pasamos balance. Y nos dimos cuenta que muchas cosas que trabajábamos con los muchachos lo perdíamos en el camino porque en el hogar se desconstruía eso. Por papás que no entendían, por papás que se quejaban, o por niños que no entendían, se quejaban y los papás protegían. Entonces nos tocó cambiar la estrategia. No campamento de jóvenes, campamento de familia. Para trabajar con todos, un enfoque para ayudar entonces a la familia completa. ¿Entendemos? Se llama alineación, se llama eso. Si tenemos una meta específica, todos vamos a responder al logro de la meta y nos sacrificamos todos. Entonces, hay una iglesia que funciona muy bien, el ministerio de hombres solo y de mujeres solas. Hay iglesias que funciona bien unido, hombres y caballeros juntos con una sola programación. Hay iglesias que tú no puedes hacer eso, que se ofenden. Pero ¿y cuál es el enfoque? No es hacer discípulos. Y si están aquí el hombre y la mujer, el matrimonio, ¿no es mejor ministrarlo como matrimonio en la iglesia? Que el proceso sea integral. Es más cómodo. Aunque sea una vez al mes un culto junto. O sea, estoy dando como ejemplo para entender que es alinearnos. El desafío es alinearnos. Lo otro es que los ministerios no tenemos que tenerlos obligados si no sirven para nada. Porque hay ministerios que no cumplen el rol, que no llenan las expectativas, que lo que hacen es consumir tiempo y dinero. Si no hace nada para la tarea, suelte eso. Suelte eso. Y lo otro es, en ese sentido, que todo ministerio que existe, que alguien tenga por los dones que ha recibido, tiene que ser de la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. No hay ministerio satélite. Esa gente que anda ministrando, que no se congrega, que no responde a nadie, que no le sirve a nadie, que ellos son dueños, ley, batuta y constitución en su ministerio, el ministerio de la iglesia. Que yo soy un evangelista, no se congrega, no diezma, no se congrega en su iglesia porque él es más santo que su iglesia, porque él vive en un nivel allá arriba y la iglesia de él está aquí abajo y él está allá arriba porque él es superior.
no pertenece, no es del cuerpo, es un miembro endosado que no lo necesitamos, se emputa, se quita. Eso es un poquito duro. Si hubiesen dado el vino agrio en la mañana, hubiera sido mejor. Pero así tiene que ser, hermano. No, que yo soy misionero y me desaparezco un mes, pero nadie sabe. Y cuando lo vemos el mes, ¿dónde estaba, sierva? No, yo estaba de misiones. ¿Y dónde? ¿Con quién? ¿Quién te envió? ¿Qué hiciste? ¿A quién le da cuenta? Cuenta yo, lo mío con el Señor sabe de mí. Usted es de la iglesia, usted tiene pastor, usted tiene líder. ¿Se somete o suelta eso? ¿Se somete o suelta eso? ¿Se somete o no cuenta con nosotros como iglesia? ¿Se somete o busque otra casa que aquí no cabe? Por si acaso, si hay alguno aquí en ese nivel, no tiene que irse, solamente arrepiéntase, cambie, sométase, pida perdón. Ay, pastor, yo no entendía eso, perdóname, yo estoy aquí a tus órdenes, ayúdame. Y siga su camino en el Señor. Y eso pasa en muchos ministerios. Mire, un ministerio peligroso, en lo que eso pasa, es la gente que entiende que tiene el ministerio de oración y ora solo. Yo me he dado cuenta en las iglesias que muchas veces los ministerios de oración mal manejados son el mejor vehículo para el chisme. Porque con el pretexto de orar, todos lo saben y todos lo dicen. Ay, hermano, oremos por el hijo de fulanita que cayó preso. Lo encontraron con droga, nadie lo sabía y la hermana pidiendo oración lo denunció. ¿Esos ministerios fuera de orden? No. Eso daña a la iglesia, daña la imagen de la iglesia, ofende a la gente, maltrata al hermano. Y entonces crea dolor, crea resentimiento, crea temores. No. Todo hágase decentemente y en orden para el Señor. Liderazgo misional, ese es mi tema. Estoy explicándole que una tarea que ustedes tienen. ¿Oyeron? Una tarea que yo le estoy dejando ahí, que ustedes van a leer en su casa, en tranquilo, con una tacita de café al ladito para que reflexionen bien, se inspiren y se arrepientan si lo necesitan. Si lo necesitan, es condicionante, si lo necesitan. Tampoco es obligado, si lo necesitan. La misión no es nuestra, hermano. A veces nos apoderamos nosotros de los dones. Mi misión, mi iglesia, mis damas. ¿Te acuerdas, Alfredo? Mis damas, mis niños. Usted no murió en la cruz de Calvario por ninguna de esas gente. Eso no es suyo. Esa es la misión de Dios. Usted es un colaborador en el proceso. Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. La misión no fue hecha para la iglesia fue hecha para la misión es de Dios. Uno de los mayores problemas que enfrentamos como iglesia no es la falta de tecnología, no es la falta de espacio físico, no es la dureza del corazón de los amigos, no es la falta de recursos económicos, más bien tiene que ver con la falta de verdaderos discípulos. Porque un componente del discipulado
es que el que es discípulo sabe que su mayor y más excelente tarea es hacer discípulo. Así que, por regla matemática, si no hace discípulo, difícilmente yo sea discípulo. ¿Eres discípulo? ¿Dónde están los que te siguen, lo que tú has logrado a que sean discípulos? Porque el encargo fue a los discípulos, vayan y hagan a otros discípulos. Entonces, una manera de saber si eres discípulo es cuántos discípulos tiene que han crecido bajo tu cobertura, bajo tu ayuda, bajo tu consejo, bajo tu mentoría. A quienes está ganando, con quienes está conversando, por quienes está orando intencionalmente para que sean salvos, con quienes está invirtiendo tiempo, dinero, recursos para que crezcan en su vida espiritual. ¿A quién le está regalando un libro? ¿Con quién está dedicando una hora de conversación a la semana para ayudarlo a ser mejor cristiano? ¿A quién está aconsejando? ¿Por quién te está preocupando? De eso se trata. Cuando no tenemos discípulos, entonces como congregación comenzamos a perder el norte. Porque entonces lo que tenemos son miembros. La Biblia nos dice, id y haced miembros, id y haced discípulos. Id y haced congregante, congregante no, discípulo. Id y haced creyente, creyente no, discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es creyente, es discípulos, seguidores que se parecen a Cristo, que son como Cristo. ¿Qué es un discípulo? Lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias de nosotros mismos, sino que anhelamos ver personas que se parezcan a Cristo. Aunque ese texto es necesario verlo así, esa cita, verla así como en este tiempo, esa cita así es antibíblica. Se lo explico. Lo que dice esa cita es que yo no tengo que hacer discípulos según Abel, ni para Abel, sino para Cristo. Pero la Biblia dice, Pablo citándose a sí mismo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, que el buen discípulo es el modelo referente para que otro sea discípulo. ¿Pero de quién? De Cristo. El problema es que estamos haciendo discípulos para nosotros. Lo mío. Los que son como yo, no como Cristo. Entonces, debemos hacer discípulos de Cristo. Jesús logró vivir sin pecado, aún siendo criado en Nazaret, aquí en la tierra. Él logró ser santo, aún comiendo y bebiendo con los pecadores. Porque a veces no hacemos discípulos, porque la Biblia dice que tenemos que separarnos del mundo. Sí. Tenemos que separarnos del mundo, del sistema pecaminoso que rige el mundo, pero no de los pecadores que tienen que ser salvos y viven en el mundo. Una de las razones por lo que dijeron, pero él no puede ser un Mesías, es que Cristo comía y bebía con los pecadores. Jesús era el mejor invitado, hasta se invitaba solo si no lo invitaban. Llamó a Saco y dijo, esta noche como yo en tu casa y paga tú. Entonces, y lo acusaron, pero ¿y cómo es este hombre que come con los publicanos y pecadores? Y salió, sabiendo lo que yo pensaba en serio, le dijo, el médico no viene al sano, viene al enfermo. Y este muchachito chiquito y medio ladrón también es hijo de Abraham. necesita ser reconciliado. Entonces Cristo
aunque vivió en medio de una sociedad enferma, Él vivió sin pecado. Él logró ser glorificado, aunque colgó desnudo en una cruz sangrante. Su pasión, su entrega es la antítesis, es la oposición al miedo, al temor, a la ociosidad, al descuido con el que a veces nosotros respondemos a la misión. Es necesario que tengamos una buena definición de discípulo para que sepamos cuál es la tarea. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas prácticas de otros. Atento, enseñanza práctica de otros. La palabra discípulo, al igual que disciplina, proviene de la palabra latina discipulus, que significa alumno o aprendiz. Resuelvo esto con la siguiente pregunta que tiene que hacerse usted y yo. ¿Cuánto gana la iglesia si todos los miembros fueran como usted? ¿O cuánto pierde? Si es verdad lo que dicen algunos números, que en la iglesia el 20% es el máximo que más se esfuerza y que el 80% es más un consumidor, un receptor de los servicios del 20%, ¿cuánto ganamos si triplicamos o cuatriplicamos el 80% vago de la iglesia? ¿O cuánto perdemos? La clave es que ser discípulo es responder a la enseñanza práctica del otro. Práctica quiere decir enseñanza que tú vives, que como la vives la modela, que como la modela te pueden ver como ejemplo y entonces otro te imitas. Eso es ser discípulos. He dicho antes que mucha gente ve como negativo la actitud de Pedro de negar a Jesús. Y yo he dicho que me gusta ver esa porción bíblica porque la razón por la que él lo negó es que tiene una acusación que dice que tú te pareces a él. La acusación fue que te pareces a él. Te hemos visto con él. ¿Con quién te ven? ¿En qué participa? ¿Qué es lo que está haciendo? Te viste como él. Y parece que Pedro dijo, no, es que eso es lo último que sacó Calvin Klein y lo compramos juntos. Pero él y yo no. Es que a él también le gusta el beige como a mí. El cremita o el gris, no. Entonces la muchacha dijo, pero él me está despistando. Y cuando dio la vuelta dijo, ni parecido, ni que se visten iguales, es que tú hasta hablas como él. Él se te ha metido adentro, él se te ha metido adentro. Tú lo duplicas, no lo puedes negar. Aún negándolo, cuando hablas te denuncias, eres como él. La pregunta sería, ¿la gente puedes ver a Cristo en ti? Hay una historia que voy a ubicar la fuente de nuevo porque no tengo la fuente clara, pero la he escuchado. Dicen que enviaron a un misionero a una tribu, a una etnia. El misionero un año no logró aprender el idioma, el dialecto de la tribu. Así que vivió ahí. Se sintió irrelevante, no pudo anunciar el evangelio a nadie, no pudo decir a nadie nada de Jesús. Llamó a la agencia que los retiraran porque se sentía frustrado. La agencia los retiró y envió a otro misionero que sabía hablar el idioma. Inmediatamente, muy proactivo, el misionero que sabía hablar el idioma comenzó a predicar a Cristo
Y la comunidad dijo: conocemos a Cristo, Él vivió aquí con nosotros, Él estuvo aquí con nosotros, Él estuvo aquí con nosotros. Sabemos de quién tú estás hablando. Un hombre que no pudo hablar, pero vivió como Cristo, a la manera de ser testigo fiel de su verdad, de su mensaje, de su testimonio. Si eres discípulo, te pareces a Cristo. Y si está discipulando a alguien, se parece a ti porque tú te pareces a Cristo. Esa es la dinámica. Habla como tú porque tú hablas como Cristo. Cantas como tú porque tú adoras a Cristo. Camina y sale contigo porque tú hablas de Cristo. Ora contigo porque tú adoras y respetas al soberano Dios. Y a Él le gusta eso, a ella le gusta eso. Esa es la tarea. Y nos dividimos en grupos porque las mujeres lo hacen con las mujeres, los hombres con los hombres, los jóvenes con los jóvenes, por razones sociológicas y psicológicas, no espirituales. Espiritualmente es la misma condición, hombres caídos, pero nos acercamos más cuando respetamos los códigos sociales. Un líder misional es un discípulo de Cristo que ha sido llamado a trabajar al lado de Dios para ser discípulos. Es un punto clave antes de avanzar. Es que no podemos ser verdaderos líderes misionales si no somos primero verdaderos discípulos. No podemos ser verdaderos líderes misionales si antes no somos discípulos. Un problema con algunos en la iglesia que quieren ser maestros sin haber sido alumnos, que lo saben todo, que Dios se lo dijo a ellos solo porque ellos tienen una especie de oficina, puerta trasera con Dios. Hay gente que tiene puerta trasera con Dios que no hacen turno. Yo soy pastor, hago turno, él no hace turno, él entra por atrás. Mira un ejemplo de gente que hace turno, pastor. Tú lo llamas, voy a usar un nombre de confianza tuyo para que no. Tú llamas: Sony, mira que yo no puedo estar el domingo en la iglesia para que usted predique. Pastor, déjeme orar a ver qué Dios me dice. ¿Cómo que a ver qué Dios te dice? Yo no soy el vocero de Dios, aquí te estoy llamando. Yo no soy el pastor guiado por el Espíritu Santo. Yo no soy el que te conozco y sé que tú tienes los dones. Entonces yo sobro aquí. Bueno, a mí me pasa eso. Esa llamada la hago una sola vez, jamás la repito. A mí tiene que hablarme Dios para volverte a llamar. No. Porque hay gente que no está dispuesta a ser discípulo. Lo mío no es con el pastorcito ese, lo mío es con Dios. Lo mío no es con el diaconito ese, lo mío es con Dios. Lo mío de arriba. El que no es discípulo no puede ser líder. El que no se deja guiar no puede guiar a otros. El que primero no aprende no puede enseñar. Un líder misional primero escucha, primero aprende. ¿En qué está atento tu oído? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Lo reconoces? ¿Pasas tiempo de calidad y calma y tranquilidad para escuchar su voz en la palabra y dejarte conducir? ¿Estás quieto? ¿Estás callado? Porque hay gente que no escucha. Hay gente que no puede callarse. Callarse no es simplemente cerrar la boca, es también callarte adentro. Hay gente que no se calla nunca. Hay gente que está ahí escuchando el mensaje y aunque tiene la boca cerrada, lo está discutiendo en la cabeza y lo está resistiendo y lo está corrigiendo y lo está criticando y lo está descalificando. ¡Cállate!
cállate, deja que el Espíritu te hable. Aprende, déjate enseñar, que si no eres discípulo no puedes liderar. La misión es para todos, lo dijo el pastor en la mañana, para todos. Entonces todos somos alumnos. Yo soy alumno. Cada vez aprendo. Tengo espacio de estudio. Tengo horarios, responsabilidades. Pregunto. Tengo mis amigos que cuando escribo algo le doy a leer. Este es una víctima mía, cada rato le mando cosas. Léeme eso ahí. Igual yo con él conmigo. A ver, valórame eso. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Aprendamos a escuchar. Dejémonos ayudar. Admitamos el consejo. La iglesia cambió. La iglesia de años atrás, lo que el pastor decía, aunque no me gustara, era ley. Ahora la gente le pregunta algo al pastor, no es para hacer lo que el pastor diga, es simplemente para cumplir y tener en su conciencia claro que le dijo al pastor. Pero ya ellos decidieron lo que van a hacer. Yo tuve una crisis con una miembro que quería sentir la palabra de aprobación de su pastor en el propósito de divorciarse de su pareja y casarse con otra persona. Y me insistió y me puso todos los papeles, toda la problemática. Y yo mantuve la actitud firme de mantener en la palabra del asunto. Pues esa hermana se fue a donde el presbítero y le dijo: yo no sé, la iglesia nuestra tiene mala suerte. Desde que se fue el pastor Geuri, allá no tenemos pastor. ¿Qué tú querías? ¿Un bandido que te proveyera tu sinvergüencería o un pastor? ¿Un poco serio que te diga eso no es nada o un pastor? Entonces, tampoco que el líder me diga lo que yo siempre quiero escuchar, porque yo no siempre tengo la razón. Que me diga lo que yo debo escuchar, no lo que yo quiero, lo que yo debo escuchar, por la palabra, por el Espíritu, por su autoridad, la que Dios le ha delegado por encima mío, que está ahí para acompañarme, para guiarme, para instruirme, para direccionarme. Porque también los pastores escuchamos. También los pastores tenemos jefe. Yo tengo un jefe. Y tengo otro jefe, el Espíritu Santo. Y aparte de esos jefes espirituales, tengo a Nélcido, mi superintendente. Tengo mi pastor Félix Hernández. Tengo mi presbítero Samuel Gutiérrez. Tengo un grupo de gente por encima mío. A veces me caen mal. Pero son mis jefes y los respeto. Los respeto. No discuto su autoridad. No los confronto. Si no estoy de acuerdo en algo, con mansedumbre, con mucho cariñito, pasándole la mano por los hombros, le hago una propuesta diferente. Oiga, como dije, le hago una propuesta diferente, porque no me opongo por oponerme, me opongo porque tengo una idea que creo que es mejor. Porque hay gente que se opone por oponerse. Yo tengo un amigo que dice: yo nací para estar en contra. Alguien tiene que estar en contra, ese soy yo. El líder misional se rinde a la voluntad de Dios. Jesús se rindió en el jardín y dijo: no haré mi voluntad sino la tuya. No es fácil. Es difícil morir por esta gente. Me han dejado solo estos 12, pero yo haré tu voluntad, lo que tú quieras.
Hermano, quítate del camino de Dios. Suelte esas ideas rancias y viejas que tiene y agárrate del plan de Dios para tu vida. Tiene que hacer discípulo, tiene que ir por otro, tiene que encaminar a otros al Señor, tienes que ayudar a otro a crecer. Rinde, sacrifícate, cambia, múdate, vende, trabaja, da tiempo, da dinero, haz lo que tenga que hacer, pero ríndete. Hay gente que tiene demasiadas defensas y las puede justificar. Yo si no tuviera estos dos muchachos que yo tengo, yo me fuera para las misiones. ¿Por qué no dice el Señor que se lo lleve en paz y te va para las misiones? Si tiene tanto deseo de irte, ¿por qué no dice, Señor, ellos descansan mejor contigo que conmigo? La hermana me dice, pero ¿y él? No, estoy usando un razonamiento lógico. Porque cuando le ponemos de pretexto algunas cosas al Señor, realmente esa no es la razón básica. Eso es lo que estoy diciendo. Esa no es la razón básica. Ese es el pretexto más cómodo, más rápido que encuentro, con el que más fácil parece que convenzo a Dios, porque comprometo mis sentimientos y mis emociones. Es que soy tan buena madre, es que los amo tanto, es que tengo tan clara mi responsabilidad, que si no fuera por ello, yo haría cualquier cosa por ti. Dios mandó a su hijo a morir por ti. Deja que los tuyos se mueran por otro, da igual. Yo estoy citando la Biblia. Fue Jesús que dijo en Marcos 10:45, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es la Biblia que lo dice. No soy yo, es la Biblia. Es muy pesado lo que estoy diciendo y es intencional. Pero lo que yo estoy sugiriendo es que pensemos muy bien qué tanto nos estamos rindiendo. Puse un ejemplo extremo, pero hay ejemplos más simples. Ejemplos mucho más simples. Y a veces por cosas sencillas, triviales, estamos intentando negociar con Dios. Y el problema de todo eso es que Dios nos conoce desde adentro, que Él conoce las reales intenciones. Antes que la palabra está en tus labios, ya Él la sabe. Así que no vale que le haga una propuesta engañosa a Él, que ya Él lo sabe. Ríndete, simplemente ríndete, deja que Él trate contigo y haz tu voluntad, haz su voluntad, que Él tendrá control, Él te ayudará, Él estará contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todo estará bien. El líder misional modela una vida de misión. Estar en misión es cultivar la vida de Cristo en nosotros para que podamos encarnar su presencia en el mundo. Para tener iglesia misional y miembros que vivan en misión, debemos ser modelos que ayuden a otros, que motiven a otros a ser ejemplo poderoso de la palabra que decimos. Lo que Pablo le dijo a Timoteo fue: las cosas, esto es muy desafiante, las cosas que has oído decir de mí o a mí en presencia de otros testigos, esas mismas cosas sin cambiarlas ninguna, enséñasela a otro.
a hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar también a otros las cosas que has visto y oído de mí. Una vida de modelo es un modelo de vida. Las cosas que has visto y oído de mí, estas mismas cosas encarga, no hay reserva. No tengo miedo de decir, ay, que yo dije algo. Ay. Mira, muchacho, eso que yo te dije fue para ti. No tiene que decir, ten cuidado, que no quiero problemas. Pablo no tenía miedo. Las cosas que has oído de mí, las que has visto en mí, esas mismas cosas, comunícaselas, encárgalas, enséñalas a otros, pero no a vago, no a descuidado, no a irresponsable, a otros que igual que tú puedan enseñarlas más adelante. Yo no sé si usted ha encontrado una razón por la que Dios llamó a Abraham. No recuerdo el texto. Vamos a ponerlo de tarea, pero hay que buscarlo. Está en Génesis, evidentemente, estamos hablando de Abraham. Pero una razón por la que Dios llamó a Abraham, ¿sabe por qué fue? Él dijo, yo sé que Él enseñará a sus generaciones a seguirme, a adorarme. Yo sé que Él enseñará. Yo sé que Él no se callará. Yo sé que Él será ejemplo. Yo sé que Él será modelo. Yo sé que su familia me honrará, porque Él no se descuidará. El Señor vio su devoción, su honra, su corazón, su interior, y dijo, yo me puedo arriesgar con Él, porque yo sé que Él enseñará a las generaciones futuras. Una vida de modelaje. Yo estoy contento contigo porque yo sé que de alguna manera, si Dios se arriesgó con nosotros, conmigo y contigo, es por algo. Algo vio. Algo vio. Y Él cree en ti. Por eso te salvó. Por eso te ha ungido con su espíritu. Por eso te ha dado dones. Porque cuenta con tu participación. Como contó con Abraham. Como ha contado con muchos. Génesis 18, 19. Gracias, pastor. Vamos a leerlo para que no nos deje ninguna duda. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Yo sé que Él enseñará a las generaciones futuras la justicia y el juicio que ha aprendido de mí. Sería bueno preguntarse si Dios cuenta contigo como contó con Abraham. Creo que sí, nos ha dado el encargo. La clave sería entonces preguntar si Dios no estará perdiendo en el negocio. Abraham hizo lo de él, ¿y tú estarás haciendo lo tuyo? Jesús nunca obligó a sus discípulos a orar. Él les modeló una vida de oración. Le modeló la forma de orar. Le modeló su pasión. Le modeló su entrega mientras oraba. No fue ocultado ante los ojos de sus discípulos. Al contrario, oraba frente a ellos. Seleccionaba a algunos de ellos para apartarse a orar junto con él. Se le desaparecía para irse a orar y luego volvía contándole la experiencia de su tiempo de oración. Me gusta la expresión de Jesús en Juan 11, cuando frente a la tumba de Lázaro no hizo una oración rimbombante, sino que le dijo al Padre, ya lloré,
por eso y tú me respondiste, pero ellos no saben que yo oré y que tú me respondiste. Así, para testimonio de ellos, estoy orando otra vez. Lázaro, sal fuera. Un líder misional modela una vida de misión. Cristo fue intencional al modelar para sus discípulos. Esto trajo como resultado que los propios discípulos le hicieran una petición: Señor, enséñanos a orar. Tú oras mucho. Y Juan enseñó a su discípulo a orar. Y tú nunca nos has dado una clasecita de eso. ¿Cómo es que se hace? Cuando oren, oren así. Padre, y le dio un modelo. No una oración para repetir, un modelo que tiene una estructura de oración completa. Que si la usamos como una estructura conveniente para orar a partir de ese esquema situado en nuestra condición contemporánea, hay mucho por lo que orar, hay mucho que decir. Un líder misional actúa con valor, no con coraje, no con ganas, no con espíritu de venganza. Lidera a todo en la misión. Algunas pautas para seguir ese modelo de valentía. Un líder que modela con valentía aclara la misión a los demás, orienta, dice lo que es y cómo es, dice lo que espera. Una iglesia misional es una iglesia que está impulsada en participar en la misión de Dios. Esto es sanar y redimir todo lo que está quebrantado en el mundo dominado por el pecado y restaurarlo en función del propósito de Dios que tuvo con el mundo. Las iglesias misionales no se enfocan en enviar, sino en asumir que han sido enviadas. La iglesia no se enfoca en enviar, sino se enfoca en saber que como he sido enviada, hago el trabajo, lo asumo. No te estoy mandando para China porque te estoy enviando. No, te estoy colocando ahí porque ya nosotros como iglesia fuimos enviados. Así que estamos cumpliendo. Cuando te estamos enviando o colocando en algún lugar, estamos cumpliendo. Es que eso ya se lo debemos a Dios. Que también hacemos misiones, impulsamos, ofrendamos y enviamos gente y nos damos en el pecho. Yo estoy apoyando. ¿Y qué? ¿Y qué? Esa es la misión, esa es la tarea. A eso nos llamaron. Eso justifica que somos la iglesia. Eso justifica que estamos aquí. Eso no es como que estoy haciendo lo sobrenatural. Eso es lo ordinario. Eso es lo normal. El líder valiente aclara la misión. El líder valiente analiza lo que hay, lo que existe, toma el pulso, conoce la realidad, se entera, está consciente de atacar de manera adecuada, de no perder el tiempo. Si vemos el ministerio de Jesús, Jesús fue siempre intencional. A Jesús lo mandaron a llamar a tiempo cuando Lázaro estaba medio malito y él se quedó. Digo, no, todavía es muy temprano. Lo mío está 4 días después de muerto. Yo no voy para hacer una simple curación. Lo mío es resurrección ahora. Y Marta llegó y le reclamó que Martita no era cómoda. Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Irresponsable, descuidado, traicionero, mal amigo, dijo de todo. Marta, sí, Marta era cosa seria. Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios, tu hermano resucitará. Sí, cuando resucitemos todos allá. Yo lo necesito aquí. ¿Quién me mantiene a mí aquí ahora?
2 mujeres sin trabajo, a depender de la solidaridad de la gente. Y este que era el que producía aquí se murió. Está muy bonito que él resucitará. Marta, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y qué sigue diciendo? Aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Intencionalidad se llama eso. Cristo siempre fue intencional. Iba por una ruta, iba para Betania. Y de repente se le cruza algo y dice, no, vamos a coger para Samaria. Me es necesario. Y qué hombre tan raro, porque no salimos para Betania y teníamos un plan en Betania, acordamos que tener una agenda y que ahora me es necesario. Bueno, en su trato con Dios, con su Padre, en la clarificación de su misión, Dios colocó en una circunstancia conveniente a una mujer que iba a implicar la puerta de entrada del evangelio a toda una nación separada. Y entonces me es necesario, ahora es que debo llegar ahí. Y llegó y conversó. Y es tan enfocadito el hombre que se le olvidó hasta comer. Mandó a comprar comida con los muchachos y se fueron. Y lo encontraron hablando, y lo encontraron tan animado. Y él no suspendió la conversación. Y hasta mal pensaron: ¿quién le habrá traído comida al hombre? Y ellos pensaron que ella lo mantuvo y todo eso, y que estaban haciendo algún trato, porque este hombre tan animado y ni siquiera come. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Déjense de estar de mal pensado. Hay cosas que el texto no lo dice, ¿verdad? Esas son cursivas que uno pone entre paréntesis, pero yo estoy interpretando la Biblia como un buen dominicano que soy. Los dominicanos siempre tenemos reservas para acomodar y ayudar el texto. Alfredo tenía una miembro, Alfredo y yo compartimos una miembro que ella tenía una genial terminación para Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Cristo mi alma florece. Hasta que Alfredo tuvo que decirle: hermana Dúa, eso no dice ahí, el texto no dice eso, hermana Dúa. Analiza la realidad y es intencional. El líder es intencional, sabe lo que busca, sabe lo que quiere, se enfoca, no pierde tiempo en lo irrelevante. Lo que no va a dar resultado lo dejamos ir y hacemos lo necesario. No hay cosa que trabaje más que un pentecostal. Úigame, ya hemos ido cambiando un poquito, pero que antes iba a la iglesia de lunes a lunes y sin horario. Tú sabías que tú llegabas temprano, tú no sabías la hora que te iba. Por eso todos los pentecostales aprendimos a cenar 2 veces, antes del culto y después del culto, porque después de 3 horas, 4 horas en el culto, danzando, sudando como un potro, había que cenar otra vez. En casa a veces preguntaban: ¿qué quieren primero, la ligera o la pesada? ¿Cuál? Sí, porque a veces era un vivirito con algo y después un chocolatito con pan. ¿Me entiendes? ¿Qué quieren primero, el chocolate con pan y se van para la iglesia y el víver después, o al revés? ¿Cómo es? Porque ya sabíamos que era 2 cenas, porque íbamos al culto a gozarnos hasta que hubiera culto. A mí a veces me enoja un poquito que hay iglesia. Yo creo que los predicadores tenemos que ser prudentes, predicar el tiempo que es prudente, 40 minutos, 45, 32, qué sé yo, no sé. Pero hay un momento que el Espíritu mismo está conduciendo la cuestión y se necesitan 10 o 15 minutos más, pero hay unos religiosos que cogen su Biblia y se van. No importa que Dios esté hablando ahí, no importa. Qué impío.
que es irrespetuoso, que le dejan la palabra en la boca a Dios y se van. Oígame. Yo tuve una experiencia como pastor. En un mover de eso de Dios, una hermana se había ido. Y entonces Dios, a través del ministrador, dijo: y a la hermana fulanita que hace un ratito que se fue, díganle. Le mandaron su mandado. El líder analiza y es intencional, se enfoca, no pierdes tiempo, no invierte recursos innecesarios, no se descuida, evalúa, verifica el resultado, controla los procesos. Y es importante que diga eso, porque hay gente que no les gusta dar cuenta y que no le gusta que pidan cuenta. El que no puede dar cuenta y el que no quiere que le pidan cuenta, que deje eso, que se siente, que nos sale más barato. Señores, aprendamos de Cristo, que Él es el modelo. A mí me asombra Cristo. Cristo en Juan 17 se va a orar y entonces le entrega un informe al Padre, orando: Padre, de lo que me diste a ninguno perdí, sino el hijo de perdición. Ahora te lo entrego, ayúdalos tú. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Oiga bien, todo el informe que él está pidiendo. Él está dando informe y recomendándole al Padre cómo seguir trabajando con ellos. Entonces hace una oración, Juan 17, 21 al 23. Señor, que sean uno. ¿Han peleado tanto? ¿Tienen tanto chisme entre ellos? Porque esa noche, si usted lee Lucas 22, se da cuenta que estaban discutiendo cuál iba a ser mayor en el reino. Y esa discusión fue tan dura que fueron a cenar y no se lavaron los pies, se lo lavó él. Eso había llegado a tantos niveles que la mamá de dos de ellos dijo: Señor, cuando venga en tu reino, que mi muchacho, uno esté a tu derecha, el otro a la izquierda. Nada más eso, Señor, que nosotros somos muy modestos. Él sabía toda esa discusión. Por eso dijo: Señor, que sean uno. Como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, y viceversa. Que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Los líderes damos cuenta, Cristo dio cuenta. Le digo otra cuenta que Él dio en la cruz. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, cumplido. Y terminó diciendo: consumado es, lo que me mandaste a hacer se hizo. Lo que me mandaste a hacer se hizo. Consumado es. Terminé esta faceta de la historia. De los líderes somos transparentes, damos cuenta. Cuando nos preguntan, decimos. Lo que estoy diciendo es muy serio. Voy a dar una confesión que no debería dar delante de la membresía de una iglesia. Los pastores nos da como concilio mucha dificultad para que den cuentas. Para que Manuel Aristóteles, como ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Debe dar un informe. Hay como 500. ¿Cómo no? 507, 508, 510, 504. ¿Cuántos son 500? Diga. Que no le vamos a quitar ninguno. Nada más es para saber cómo vamos avanzando. Tienen que contarlo entonces. Ahora, ¿por qué no lo cuentan? Porque los jóvenes no saben cuántos son, las damas no saben cuántos son, los caballeros no saben cuántos son, no llevan bien claro un libro de lista. Si hacen trabajo, no llevan un control de la visita, no llevan un control de las oraciones, no llevan un control de los convertidos, no se puede levantar papeles. Y cuando tú le preguntas a una hermana, ¿fue a la cárcel? Sí.
cuántos regalos tratado entregó. Ay, hermana, y hasta eso había que decirle. Pero es importante, hermana, saber. Porque si la iglesia compró 10,000 tratados, tiene que saber cuándo lo distribuyó, en cuánto tiempo se regaron, cuántos hermanos se involucraron, porque eso nos facilita planificar después. Pero no. Es más, miren, yo he tenido miembros, lo que les voy a decir parece un descuido mío, pero no. Yo he tenido miembros que nunca le he sabido su nombre propio. Porque tienen la cábala de su campo que por el nombre propio lo venden. Todavía están apegados al miticismo del mundo, a la santería. Entonces siempre los conocí por sus apodos. Como no dan nombre, nunca te dan el número de cédula, ni su cédula para ninguna actividad de la iglesia, para ningún control, ninguna estadística. Yo sé que los pastores cogemos lucha para los números, no es culpa de los pastores a veces, ¿no? Es que a veces la membresía nos la pone difícil, porque no nos gusta dar cuenta. El discípulo da cuenta, el discípulo informa, el discípulo se orienta y responde a las expectativas. El líder misional da cuenta. El líder misional también aprende, cambia, modifica. El mejor maestro del mundo fue Jesús. Porque yo con 12 alumnos como los de Jesús los quemo y los retiro al primer cuatrimestre. Yo tú hicieras la escuela. Oiga, hermano, mire por qué yo digo eso. 3 años y pico con él. Muere, resucita, 40 días con ellos, todo el milagro posible, mandamiento. Y cuando están en el momento de la ascensión, Felipe pregunta y dice: Señor, pero ¿y el proyecto político que teníamos de tomar el control del gobierno con el César? ¿Reinaremos o no reinaremos? ¿Y qué fue lo que aprendió ese? Ay, pendiente en lo terrenal, pendiente en el carguito, pendiente en el carguito. Él quería ser gobernador de yo no sé de qué sitio era. Él en el carguito estaba pendiente. Pero reinaremos o no reinaremos, porque tú no has dado vuelta, no has mareado 3 años y pico aquí y nos tienes con una promesa y entonces no hay respuesta. El líder cambia, el líder aprende, el líder modifica las estructuras para colocarse en los propósitos divinos. Hay gente que se defiende y sigue haciendo lo mismo, porque cuando yo me convertí se hacía así, pero hace 60 años que te convertiste, por Dios, el mundo cambió. Cuando tú te convertiste se andaba en caballo y tú tienes jipeta. Sigue andando a pie, abusador. Cuando tú eras adolescente, usaba chancleta samurái, síguela usando. No, cambian en lo que le conviene. Pero lo que no le conviene no cambian. No cambian. Gente que tiene una estructura aquí que si las cosas no son como ellos. Yo me acuerdo un señor, una iglesia, yo fui a predicar. Fue un buen servicio, un servicio de caballeros. Todos eran creyentes. Yo me cercioré de eso al preguntar, al iniciar el sermón. Hermano, yo me digo, ¿algún amigo aquí, qué sé yo qué? Para enfocar la cosa, usted sabe cómo es. Y bueno, yo predico mi sermón, todo bien, y me siento. Cuando se despide el culto, me agarra un caballero. Lo estaba buscando, venga acá. Mire, muy buen sermón. Usted es un buen predicador, pero usted cometió un error. Un error que yo no te quiero decir a usted que no se vuelva a repetir. Usted no hizo el llamado.
Usted no puede concluir un mensaje sin hacer llamado. Él tiene una estructura aquí. Si le rompen su estructura, él se siente desadaptado, inadaptado. Y si él está inadaptado, él está inconforme. En su criterio nada sirvió. Cambie, cambie. Las cosas no tienen que ser como usted las ve. El líder cambia. El líder crece. El líder modifica lo que es necesario modificar. El líder aprende. Para tener iglesia enfocada en la misión de Dios hay que cambiar a veces nuestra cultura de iglesia. Yo tenía una fuerte preocupación en la pandemia porque tenemos iglesia que desde el púlpito estaban predicando un mensaje totalmente contrario a la tecnología, al celular. El teléfono del diablo, se van a perder con ese Facebook. La cosa. Y en la pandemia, iglesia por Facebook, iglesia por celular, iglesia con internet. Confunden lo esencial con lo colateral. El problema son los usos, no los medios mismos, los usos. Entonces, hermano, crezcamos, cambiemos, aprendamos. Los líderes siempre debemos estar abiertos al aprendizaje. Quien no aprende no puede enseñar. Quien no aprende no crece. Quien no estudia no crece. El que se paró de aprender, se paró también de enseñar y de crecer. Por eso hay que ir a estudio bíblico, por eso hay que estar en escuela dominical, por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que conversar con la gente, participar en espacios como estos y más. Pero hay que ser dócil. Hay un ejemplo glorioso en la Biblia, es el ejemplo de Apolos. Apolo, un evangelista de fuego, Rabacuco, cualquiera de esos de fuego. Duro en la predicación, elocuente, dice la Biblia, elocuente en la palabra. Y predicó un sermón y lo escucharon un matrimonio que estaba ahí fundando una iglesia, Aquila y Priscila. Se dieron cuenta que el contenido del sermón él nada más hablaba de Juan el Bautista. Y ya Cristo vino, murió, resucitó, se fue, ascendió, mandó el Espíritu Santo y Apolo en Juan el Bautista. Entonces, esta pareja joven que se convirtió después de Apolo y que no tenía el don explosivo de Apolo, lo llamaron en privadito. Pero ven acá, muchacho, ¿y dónde tú estabas? Porque lo que tú estás diciendo ya es viejo. Después de eso, mira todo lo que pasó. Y lo que anunció Juan ya se cumplió. ¿Qué dice la Biblia? Que Apolo aceptó el consejo y al modificar su contenido predicó con más denuedo la palabra del Señor. Entonces, el líder aprende, se deja ayudar. El líder tiene planes, tiene plan de acción y tiene que saber administrarlo. Una cosa que tenemos que superar los pentecostales, hermanos, es la improvisación. Dejárselo todo al Espíritu Santo. Él cuenta con nosotros. Si Él nos tiene a nosotros para hacer un trabajo, no pidamos que lo haga Él. Él tiene parte del juego, pero hay parte que es nuestra. Él me llama, me da un don. Me da un don para liderar, para presidir, para administrar. Ah, bueno, pues yo tengo el recurso para hacer planes. Entonces no puedo venir a la iglesia, Señor, mira, a mí me toca este programa. Yo me someto a tu señorío, a tu voluntad, Señor. Que cuando yo me pare ahí, tú pongas en mi mente la gente que tiene. No, déjese de eso. Déjese de eso. Planifique.
Administre bien el tiempo, llame a la gente, conozca bien los dones, asigne las cosas, supervise si las cosas están haciendo bien. Si las cosas están mal, resuelva y controle, corrija. Al que usted asignó algo y no se preparó bien, senténcielo. La próxima vez te prepara. El líder administra. No se lidera por casualidad. Administrar es un trabajo grande. Hay que reunirse. Hay que llamar demasiado por teléfono. Hay que escuchar todos los pretextos y las excusas del mundo de la gente. Y hay que saber decirle 4 cosas en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús te digo que te someta. Que tú estás muy liberal y muy abierto y no te dispone a nada. Deja de tanto excusarte en el nombre de Jesús. Pero a veces no queremos eso porque siempre queremos agradar al otro. No queremos hacer que el otro se sienta mal. Bueno, el problema de ellos sí se ofenden y se sienten mal. Cuando yo haga las cosas bien y eso les estorbe, lo que tienen que crecer son ellos, no yo. No lo hago de maldad, lo hago intencionalmente para tu beneficio y el beneficio del ministerio del Señor. Entonces el líder administra. Ay, pero ¿cuántos líderes que pasa la segunda semana? Lo eligieron por 2 años y preguntan como que no saben. ¿Esto es 1 año o 2? Y a los 4 meses están evaluando la posibilidad de renunciar. Yo no sabía que esto era así. Aprenda a ser valiente y a asumir los procesos. Como hemos visto, el liderazgo misional no es un accesorio, no es un tema en boga, no es una estrategia para entretener. Al contrario de todo esto, el liderazgo misional es una necesidad para reproducir cambios, transformaciones desde adentro. Sin líderes que escuchen, sin líderes que se rindan, sin líderes que modelen, sin líderes que actúen con valor, nunca tendremos una iglesia que cumpla la misión de Dios. Si somos líderes misionales efectivos, estamos viendo transformación. Ambas, la transformación de vecindarios, de comunidades y la transformación de individuo, un camino hacia lo misional. Una pregunta para reflexionar. Eso es una tarea para la casa. Después de todo este golpeo, usted se responde las preguntas. ¿Eres un líder misional? ¿Dios y la iglesia puede contar contigo? ¿Es tu iglesia una iglesia misional? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo influyo yo en el sí o en el no? Porque yo soy parte de todo el cuerpo. Me enseñó el maestro esta mañana que estoy con el cuerpo. Si estamos mal, tú contribuyes a eso. Si estamos bien, tú contribuyes a eso. ¿Cuál es tu parte? ¿Has sido bendecido con la mentoría y acompañamiento de otros líderes a cuales puedes imitar y seguir? Y si tienes líderes a los que puedes imitar y seguir, es bueno que ellos lo sepan. Eso los honra y los compromete a seguir siendo ejemplo. Que no sea motivo de su orgullo, es su trabajo, es su tarea, es lo ordinario. Pero eso crea compañerismo, crea amistad, crea firmeza en los procesos. ¿Estás acompañando e impulsando a otros a la misión de Dios? ¿Estás en la tarea de acompañar a otros, de discipular a otros? Necesitamos ser transformados y necesitamos ser transformadores. Esta es la tarea y ese es el desafío del liderazgo misional. Que Dios le bendiga.